Vamos al plano político. El desenlace de la crisis política que estamos viviendo, esta expectante espera sobre la forma en que se resolverá el pedido de adelanto de elecciones, podría estar llegando a su fin. Por lo pronto, a pesar de que para una reforma constitucional no existen plazos, no se pueden fijar plazos, el presidente Vizcarra ha dicho en estos últimos días que espera a fin de mes, llámese a más tardar el 30 de septiembre, que esto se defina. Esto es en apenas una semana y un día. Desde el Congreso, con citas aún programadas, las posibilidades de que eso suceda son irrealizables y las señales tampoco van en el sentido de la aprobación. Así las cosas, ¿qué escenarios son los posibles en medio de esta crisis? Vicky Zamora y Cristian Loaiza nos lo explican. Una propuesta que conlleva a un acto de desprendimiento y decirle esta situación política hay que encontrar una salida. Y la salida que el gobierno propone es que las elecciones del año 2021 se adelanten al año 2020 para... Se apaga como si se diluyera su propuesta de adelanto de elecciones. Tengan la seguridad que vamos a seguir trabajando para que este proyecto se haga realidad. El tiempo en contra ha jugado un rol importante. Se ha convertido en el aliado perfecto del Congreso de la República y en el obstáculo ineludible de Palacio de Gobierno. Esperemos que antes que concluya el mes de septiembre, finalmente se llegue a la decisión ya del Pleno del Congreso. Martín Vizcarra ya puso fecha, 30 de septiembre. Los escenarios, sin embargo, son aún impredecibles. Y el congresista Mulder ha dicho que se estaba viendo el tema de la vacancia presidencial. ¿Puede esto prosperar? Sí, hay este famoso artículo en el cual se habla de incapacidad moral sin que exista mayor precisión sobre cuáles son los alcances de eso. No va a tener ningún empacho en buscar cualquier pretexto para vacar al presidente. O sea, no me cabe la menor duda que tan pronto estén convencidos, y es más, si es que no están ya en este momento más bien con esa opción mucho más cercana, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución, pero me parece que el presidente Vizcarra no se va a quedar tranquilo. Me parece que algún as de la manga sacará, algún conejo sacará la chistera y algo hará, porque si no perdería pues ese posicionamiento preferente con el que se maneja hasta ahora, ¿no? El panorama es sombrío e incierto. Lo único claro es que se requiere definición. Yo creo que cualquier solución debe partir de la idea que estamos en una crisis profunda. Estamos en una suerte de actitud de quién se impone frente al otro, o sea, de personalidades. La semana que viene es clave. Si el Congreso de la República no aprueba el adelanto de elecciones, vendrá la respuesta. Palacio de Gobierno evalúa la arremetida. No nos van a ganar porque estamos del lado correcto. Estamos al lado del pueblo, el pueblo que es honesto. No nos van a doblegar. El presidente no está dispuesto a detenerse, mucho menos a retroceder en su propuesta de interrumpir su mandato y con ello recortar también el del Parlamento. Morir matando. No es que el presidente, porque tiene iniciativa de reforma, puede plantear cualquier barbaridad o cualquier cosa. Lo cierto es que, habiéndola formulado, ya la formulado debe dejar pues que el tema se resuelva. No debe estar simplemente por calles y plazas azuzando y generando un clima de mayor confrontación, que lo único que hace es poner a los peruanos en una situación de mayor incertidumbre. Creo que él debió haber hecho en todo caso el pedido con una cuestión de confianza ya, ¿no? Ahora, creo que todavía está a tiempo de hacerlo, pero cada hora cuenta, cada día cuenta. Si espera mucho, de pronto ya no va a ser posible que esto se lleve adelante. Esta noche en Panorama, los escenarios políticos que se vislumbran en medio de esta crisis que mantiene al país en constante incertidumbre. Sus decisiones, cautelosamente resguardadas hasta el último minuto, han generado siempre sorpresa y desconcierto. He recorrido el país de punta a punta en el último año. Y debo ser claro, no hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de presidente, cierre el Congreso. La voz del pueblo tiene que ser escuchada.
El presidente no está dispuesto a ceder en su propósito. En una semana se cumplen 2 meses desde que se presentó la propuesta. De no aprobarse el adelanto de elecciones, otro, indudablemente, será el anuncio. Aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. De acuerdo a la ley, ¿puede el presidente decirle al Congreso, tienes hasta tal fecha para legislar en lo que yo te he dicho? En absoluto. La fecha límite es el 30 de septiembre. No, en absoluto. Yo creo que el presidente parte de un error. No estamos en una monarquía. El Congreso no es un subordinado del Ejecutivo. El presidente Martín Vizcarra indudablemente mostrará un as bajo la manga. La carta aún no está elegida, pero existe un abanico de opciones a las que puede apelar. La más fuerte y la que le ha generado relativo éxito es la cuestión de confianza. ¿Qué tan viable es la cuestión de confianza? No es viable, pues constitucionalmente, ¿no? Lo cierto es que en materia de reforma constitucional, el Poder Ejecutivo no tiene cómo forzar al Legislativo a aprobar lo que ellos quieran. Los congresistas están dispuestos a dar la batalla. La Constitución los ampara y el voto popular también. Guste o no, fueron elegidos para desarrollar un mandato de 5 años. A ello se suma que sus cargos son irrenunciables, a diferencia del cargo presidencial. Hay que recordar también que cuando el año 2000, después del Vladivideo, se quebró ese régimen que había estado ya, digamos, pudriéndose. El presidente Fujimori en su mensaje al país dijo: voy a adelantar mi mandato y le pido a quienes tienen que tomar la decisión en el Congreso que hagan lo necesario para poder hacer elecciones generales de Congreso y Ejecutivo. Y varios de los que ahora se oponen dijeron en ese momento de acuerdo y se aprobó una modificación constitucional para adelantar las elecciones. Entonces, ¿de dónde vienen ahora a decir que esto no es viable, que no es algo constitucional, que no se podría? Lo que no quieren es irse del Congreso. El debate sobre la constitucionalidad de esta medida se centra en el tema, en el motivo que podría generar una cuestión de confianza. Una medida que debe ser presentada no por el presidente de la República, sino por el premier. Salvador del Solar debe enmarcar su propuesta sobre una política pública de gobierno a través de una iniciativa, de una ley. No nos van a ganar porque estamos del lado correcto. Estamos al lado del pueblo, el pueblo que es honesto, en el pueblo nos apoyamos. Al pueblo se le escucha y al pueblo se le respeta. Algunos sostienen que la iniciativa a plantear es totalmente abierta. El Ejecutivo, si quisiera, podría ser cuestión de confianza, buscar la aprobación en temas tan sensibles como el enfoque de género, que ha generado un mayoritario rechazo al interior del Parlamento. La pregunta, sin embargo, es, ¿tendrá éxito el Ejecutivo con una nueva cuestión de confianza? ¿Qué tan seguros está que la propuesta vaya a ser rechazada? Yo sigo sosteniendo, es singular, que no hay una relación directa entre darle la confianza y aprobar la norma. O sea, yo Congreso puedo decir, ok, te doy la confianza. Vamos a discutir el tema y aprobamos una cosa o la desaprobamos. De hecho, eso ya ocurrió. Con la reforma. Con la reforma y con el tema concreto de la inmunidad. O sea, la gente tiene que tener bien en claro que el Congreso puede decir, ok, yo te apruebo tu cuestión de confianza, pero yo veo si es que la modifico, si es que la amplío, si es que la reduzco. El Congreso no tiene por qué abdicar de esas facultades. Nos gusta el Congreso o no nos gusta el Congreso. Eso es lo que dice la Constitución. Solo en este periodo se han planteado 4 cuestiones de confianza. 2 fueron durante el periodo de Pedro Pablo Kuczynski y 2 en la era de Martín Vizcarra. 4 propuestas que han mantenido esta crisis en constante convulsión. Dicen fuera y lo señalan con el dedo los parlamentarios. Si el adelanto de elecciones no es aprobado, si el Congreso decide que no es momento que todos se vayan, ¿es posible cerrar el Congreso como lo exige el clamor popular? Responderemos
a estos desafíos con miedo? ¿Nos vamos a dejar doblegar? La cuestión de confianza, sin embargo, no solo se limita a un proyecto de ley o a una reforma. También se puede plantear a través del gabinete. Vizcarra tendría entonces que destituir, sacrificar a su premier Salvador del Solar y nombrar a otro, por decirlo menos, controvertido. Con ello, podría conseguir el rechazo del Parlamento. Todo eso es viable, pero el Congreso podría darle la confianza. El presidente no ejerce el cargo para ver cómo le corta la cabeza a otro poder del Estado, sino más bien cómo gobierna en favor de los ciudadanos. Si el norte del presidente es ver cómo cierra el Congreso, puede forzar lo que tú dices, pero el Congreso podría darle la confianza. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hemos ganado con eso? Nada. En el 2017, el Congreso de la República denegó la confianza al gabinete Zavala. La Constitución establece que luego de un segundo rechazo, el presidente podría cerrar el Congreso. Esto implicaría que solo se interrumpe el mandato del legislativo. Vizcarra continuaría en el sillón presidencial hasta el 2021. El Congreso, sin embargo, no estaría dispuesto a dar esa salida. Lo peculiar es que este tipo de situaciones de enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo se resolvían en el pasado con un golpe militar. Porque cerrar el Congreso sin elecciones es volver al año 90, como fugimos del golpe de Estado, ¿no? Cerrar el Congreso implicaría convocar a nuevas elecciones, autoridades que serían elegidas únicamente por un año, que es el tiempo que le falta a los actuales parlamentarios para acabar su mandato, lo que conlleva a algunos a proponer una asamblea constituyente. Porque eso es lo que hizo pues Chávez y Maduro. O sea, si queremos seguir el ejemplo de Venezuela, ese es el camino. La elección de una asamblea constituyente en Venezuela fue elegida para cambiar la constitución de Hugo Chávez. Lo único que generó, sin embargo, es un contrapoder y una deriva institucional que tiene al país sumergido en una crisis profunda y que ha llevado a su presidente a aferrarse al poder. Las asambleas constituyentes se dan solamente en dos circunstancias. Cuando hay un golpe de Estado y hay que salir, como el caso 92 o el caso 68, o cuando todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo y unánimemente se produce un proceso constituyente. Reformar la Constitución, sin embargo, es una de las opciones que han esbozado algunos parlamentarios para encontrar solución a este entrampamiento. ¿La Asamblea Constituyente es viable o no es viable? Es viable, yo creo que es viable. No hay que tener miedo a la Asamblea Constituyente. ¿Por qué no hay que tenerle miedo? Crear un nuevo Congreso, ¿no es cierto? Porque crear un Congreso que solamente sirva para terminar el periodo, en mi opinión, no tiene sentido. Lo que le suma cosas positivas es que tengan la función constituyente. No solo el Ejecutivo puede plantear impredecibles soluciones, el Legislativo también. De ellos podrían hacer una solicitud de vacancia presidencial. Será ya momento de ir redactando una moción de vacancia presidencial para que el país pueda encontrar un rumbo mucho más certero sin el presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, y que asuma la presidencia de la señora Mercedes Arauz. Mientras los parlamentarios están obligados a permanecer en sus escaños durante 5 años, los presidentes no. Son autoridades que pueden ser removidas. No me extrañaría para nada un Congreso que ha violado la Constitución varias veces, ¿no? Y que ha querido incluso impedir que el presidente pueda hacer cuestión de confianza modificando el reglamento del Congreso. Mulder es un experto en estas materias. No va a tener ningún empacho en buscar cualquier pretexto para vacar al presidente. Lo cierto es que no existe aún causal para solicitar una vacancia presidencial. La posibilidad, sin embargo, es latente. Cualquier audio o delación podría poner en jaque al mandatario. Y en la historia del país solo han habido 3 vacancias presidenciales. De ellas, 2 en los últimos 30 años, la de Fujimori y la de Kuczynski. Y antes solamente una, en 200 años 3. No es una institución que esté a la mano y no es una institución que tenga que utilizarse cada rato.
sería harto penoso para el país que en un solo periodo presidencial hayan 2 vacancias. Si la crisis no termina antes de julio del 2020, nada se podrá hacer. El mandatario está impedido de presentar cuestión de confianza o de cerrar el Congreso de la República durante el último año de su mandato, por lo que el quinto escenario podría ser que todos se queden hasta el 2021. Para muchos, el diálogo no es una opción. Para otros, sin embargo, es la única solución. Ejecutivo y legislativo tomarán decisiones que repercutirán social y económicamente en el país. Yo creo que ese escenario es el que menos conviene al país. Supongamos el Congreso dice, bueno, dado que ya no va a haber adelanto de elecciones, lo dejamos allí y seguimos en este enfrentamiento. Pero es un enfrentamiento ahí sí con un Ejecutivo mucho más disminuido, mucho más débil. Su debilidad es, tangible y entonces es mucho más difícil que pueda llevar adelante algo. El temor de no lograr los objetivos hoy planteados es que la imagen presidencial quede reducida a la del Pato Rengo, condenado a concluir su mandato con menos poder, menos herramientas o instrumentos de negociación. El presidente tiene que entender que él no puede forzar una reforma constitucional y él debe respetar aquello que el Congreso apruebe. Y no sentirse derrotado, sino sentir que es un demócrata que respeta las reglas de juego. Así actúa un demócrata. La pregunta es, ¿el Congreso dejaría al presidente gobernar? ¿Es posible llegar a una agenda común? Yo le diría que estamos ante un Congreso mediocre, pero yo no veo que sea obstruccionista. Pocos días conoceremos la carta que el mandatario elegirá para mantener su propuesta en pie. Aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Y mientras el presidente Vizcarra ha fijado fechas, el presidente del Congreso ha dicho lo siguiente a través de una columna periodística y también a través de Twitter. Si tenemos el texto de lo que él ha señalado, dice así: a quienes afirman que no tenemos legitimidad, les digo que el 28 de julio del 2016, en elecciones democráticas, el pueblo peruano eligió este ejecutivo y este legislativo y nos dio así legitimidad para gobernar por 5 años. Ese es el mandato sagrado que emana de las urnas y que todos están obligados a cumplir hasta el 28 de julio del 2021. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Vamos a ver qué sigue, ¿no? El legislativo, que me honro en presidir, no teme hacer cumplir la Constitución y las leyes, y es más, exige a todos los peruanos, dice el presidente del Congreso, sumisión a estos preceptos republicanos. Las sociedades, agrega, que progresan no necesitan llamar a los cuarteles, recibir dictados de ONGs, obedecer a turbas en las calles, atender al odio en los corazones y menos a campañas mediáticas para decidir su destino. Por el contrario, señala en este comunicado o en esta columna, se someten al imperio de la ley, respetan el Estado de Derecho y punto. Bueno, eso es lo que ha dicho, o esa es la posición del presidente del Congreso, una semana sin duda de muchas definiciones y en las que de por medio está un país expectante en medio de este enfrentamiento. Vamos ahora